Señor. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos los enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no se quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Que el Señor añada bendición de su palabra en esta hora. Y vamos a hablar sobre el ángel de Jehová. Este tema ha sido un poco controversial desde hace mucho tiempo, porque no se ponen de acuerdo los comentaristas, los intérpretes, ¿quién es este ángel? ¿Quién es este ángel de Jehová? ¿Quién es? ¿Es un ángel? ¿Qué ángel es? ¿Por qué se le llama el ángel de Jehová? ¿Por qué Dios mismo le llama mi ángel? Y bien, por eso vamos a dar respuesta a dos preguntas en este día. ¿Quién era ese ángel? ¿Quién es el ángel de Jehová? Y la otra, ¿qué haría el ángel de Jehová con el pueblo de Israel? Dice el versículo 20 y 21, donde ya hemos leído Éxodo 23, 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Al menos en este pasaje podemos decir que es Dios mismo, el ángel de Jehová es Dios mismo. Tenemos que interpretar, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, debemos interpretarlo en el contexto, en donde se está dando la ocasión, ¿verdad? Pero aquí específicamente, en Éxodo 23, del 20 al 33, se está refiriendo que el ángel de Jehová es Dios mismo. Podemos decir que el ángel de Jehová, aquí en Éxodo 23, es la manifestación constante de su presencia en medio de su pueblo. Pues el nombre de Jehová está en él, como él mismo lo dice, porque mi nombre está en él, y por eso demanda el mismo respeto que Dios mismo. Y aquí, hermanos, hay que hacer una distinción también. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Tenemos que dejar bien claro esto, que hay solamente un solo Dios. Pero ese único Dios ha existido siempre, desde siempre, desde la eternidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así ha existido siempre, así ha coexistido siempre.
Antes de que existiese la materia, porque Dios creó la materia, antes de que hubiera luz, porque Dios creó la luz, aunque Dios es luz. Sin embargo, la luz que conocemos nosotros, que dicen que son fotones viajando a través del espacio, esa luz, Dios la creó. Y Dios así ha existido siempre. Así existe y así existirá por toda la eternidad. Y entonces cuando hablamos de que el ángel de Jehová se está refiriendo a el Padre envía su ángel, pero este ángel no es otra cosa, no es otra persona más que su Hijo Jesucristo. Ya desde el Antiguo Testamento Jesús está llevando a cabo su función como mediador entre Dios y los hombres. Porque recordemos que la Biblia dice, ya lo vimos hace 8 días, a Dios nadie lo ha visto. O sea, al Padre nadie lo ha visto. Ni Moisés, ni Abraham, ni los profetas. Nadie ha visto al Padre. Jesús mismo le dijo a sus discípulos que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Dios le dijo a Moisés, nadie puede ver mi rostro, nadie puede ver mi gloria, nadie puede ver mi majestad en su plenitud y pueda seguir vivo. Así que entonces la Biblia no se contradice. Al Padre, a Dios el Padre, nadie lo ha visto. A quien ha visto el hombre, a quien vio Abraham, a quien vio Moisés, a quien vieron los profetas, a quien vieron los apóstoles, fue al Hijo, a Jesucristo, al Verbo eterno, al Logos eterno de Juan 1:1, que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Pero eso entonces no quita, no disminuye la honra, la gloria, el honor de este ángel, en este caso de Jesús, con relación al Padre. Y vemos que ahí en Éxodo 3, del 1 al 6, incluso vamos a buscar cuando Dios llama a Moisés, para que confirmemos que el ángel de Jehová aquí en Éxodo se está refiriendo a Dios mismo, en este caso a su Hijo, al Hijo. Y yo sé que esto a veces nos cuesta trabajo y dice, bueno, no entiendo esto, como que no tiene lógica, como que esto está medio enredoso. Bueno, es que no podemos comprender totalmente a Dios. Podemos conocer a Dios, sabemos de Dios, pero no podemos entender a Dios en su esencia. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, Él llena todo el universo. Y entonces, ¿cómo es que vamos con esta mente tan finita que tenemos, con esta mente incluso defectuosa a causa del pecado y a causa de la edad también? ¿Por qué no? No podemos entender, comprender quién es Dios en su plenitud. Hasta donde Él se ha revelado, hasta ahí es donde entendemos. Hasta ahí es en donde le conocemos. Cuando queremos ir más allá, empezamos a especular y empezamos a hacernos ideas que no vienen en la Biblia, conceptos que no vienen en la Biblia. Por eso, cuando se trata de Dios, hermanos, tenemos que apegarnos estrictamente a lo que Él se ha dado a conocer aquí en su palabra. Ir más allá de ello es especular solamente. Y por eso vemos que ahí en Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés y se manifiesta, dice ahí, como fuego en medio de una zarza. Voy a darle lectura a los primeros 6 versículos de Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién se estaba manifestando en medio de la zarza? Dios. Pero aquí dice que es el ángel de Jehová. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una zarza, como fuego en medio de una zarza. Y es del medio de la zarza que Dios le habla a Moisés y dice: yo soy, ahí, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, versículo 6. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Por eso, otra vez decimos, aquí el ángel de Jehová es Jesucristo mismo, manifestándose, dando a conocer la presencia de Dios mismo. Y por eso les decía hace un momento que muchos intérpretes consideran que es Jesucristo preencarnado. O sea, antes de que Él se hiciese carne, Él ya estaba actuando como mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente allá en 1 Timoteo, vamos a buscar también primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. Pido que busquen también ustedes para que corroboren, para que comprueben en la Biblia lo que estoy diciéndoles. Sean como aquellos creyentes que cuando Pablo les hablaba, ellos corroboraban si lo que Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Aquellos creyentes de Berea que escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo estaba ahí, era correcto, era cierto. Así también ustedes, hermanos, corroboren con las escrituras, que lo que escuchen en una predicación, lo que escuchen en una conferencia, lo que escuchen en una exposición, en un estudio bíblico, corroboren con la escritura. Y bien, ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios, oigan bien, lo que hemos dicho desde un principio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El que se dio por nosotros fue Jesucristo, el Hijo, no fue el Padre. Y por eso también es importante entender esto, hermanos, porque cuando oremos, no oremos confusamente. Si estamos orándole al Padre, tenemos que dirigirnos al Padre por medio de Jesucristo. Si estamos orando a Jesucristo, tenemos que dirigirnos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y yo sé que a veces es un poquito difícil hacer esa distinción, pero es importante hacerla, es importante entenderla. También recuerden que nosotros no oramos al Espíritu Santo, nosotros oramos al Padre por medio de Jesucristo. Podemos orar a Jesucristo también por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda para orar, así como nos ayuda para cantar, así como nos ayuda para entender la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. Entonces,
Oramos al Padre por medio de Jesucristo. Oramos a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero no oramos al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea menos, no. Sino la función del Espíritu Santo, como Jesús mismo lo dijo, que Él va a guiarnos a toda verdad. Que Él va a interceder o está intercediendo en nosotros con gemidos indecibles. De tal manera que sin la obra del Espíritu Santo ni siquiera podríamos haber creído en Jesús, porque Él hace posible que hayamos creído en Cristo, porque Él es el que ha puesto la fe verdadera en nuestros corazones para que podamos responder al Evangelio. Y por eso sí es importante que entendamos que el Padre no es el que se encarnó, fue el Hijo. Quien murió en la cruz fue el Hijo, no el Padre. El Hijo vivió en perfecta obediencia para satisfacer la justicia del Padre. El Hijo dio su vida en sacrificio en la cruz para satisfacer la justicia del Padre. Y por eso dice la Escritura claramente que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros. También Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. Al Padre, en otras palabras, al Padre nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que ha estado en el seno del Padre, que está en el seno del Padre, ahora ya está allá a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es quien le ha dado a conocer. Y es interesante, hermanos, que ver que cuando Jesús manifestó su gloria a sus discípulos, allá en lo que se le ha denominado el Monte de la Transfiguración en Mateo 17, vamos a buscar Mateo 17, vemos cómo le vieron sus discípulos. ¿Qué pasó allá en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 6? Voy a darle lectura a Mateo 17, del 1 al 6. Y pongan atención, vean algunos detalles que van a coincidir con lo que pasó allá en el monte Sinaí. Para empezar, habla de un monte. Dice Mateo 17, del 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Recuerdan, hermanos, cuando vimos lo que había pasado allá en el monte Sinaí? ¿Qué pasaba con el monte? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Dice que tuvieron gran temor. Y una nube cubrió el monte Sinaí. Y aquí vemos, hermanos, cómo dice que Jesús los lleva a un monte alto. No dice a qué monte, a un monte alto. No era Sinaí, por supuesto, pero era un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos,
resplandeciendo su rostro como el sol, dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y luego se escuchó una voz desde una nube, dice, mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías, y a ellos también, ¿no? Los cubrió, y se escuchó una voz desde la nube, dice, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Allá en el monte Sinaí también desde la nube se escuchaba la voz de Dios. Y aquí nuevamente se escucha la voz de Dios, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese era, en el Antiguo Testamento, Jesús era el ángel de Jehová. ¿Y por qué decimos que era? Porque dice Dios, tienen que escucharlo, tienen que hacerle caso, no sean rebeldes a Él, porque Él no va a perdonar su pecado. Y también dice, porque mi nombre está en Él. El nombre de Jesús, hermanos, significa literalmente Jehová salva, Yahvé salva, es lo que quiere decir Jesús, Yahvé salva. Es de notar que con la encarnación de Cristo, cuando Cristo ya vino, en el Nuevo Testamento ya no se menciona más el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, que es Cristo, que se manifestó en el Antiguo Testamento tomando forma humana incluso, allá por ejemplo con Jacob, allá al cruzar el vado de Jaboc, y que luchó con él. Ahora Él se hace carne en la persona de Jesucristo, como dice en Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver con sus ojos la gloria de Cristo allá en ese monte alto, pero ellos no pudieron ver la gloria del Padre, pero a través de ver la gloria de Cristo pudieron vislumbrar la gloria del Padre. ¿Qué haría el ángel de Jehová con el pueblo de Israel? Versículo 20, volviendo a Éxodo capítulo 23, ahora el versículo 20 de Éxodo 23. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué va a hacer el ángel de Jehová? Iría delante de ellos para protegerlos durante el camino. Realmente, hermanos, quien iba dirigiendo al pueblo de Israel no era Moisés. ¿Quién era? El ángel de Jehová, Cristo mismo. Incluso es sorprendente cuando Pablo escribe a los Corintios y habla de la roca que los seguía, dice. Y todos fueron bautizados en el mar, en la nube, y bebieron de la misma agua, de la roca que les seguía, y la roca era Cristo, dice. ¿Quién les proveía de agua? Cristo. ¿Quién les proveía del maná? Cristo. El maná en el Antiguo Testamento, durante esos 40 años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, nunca les faltó pan, nunca les faltó el maná, no les faltó agua, Dios les proveyó. Ese maná, ese pan que descendía del cielo, era un tipo, era una figura de Cristo. Por eso Jesús en Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque les dijeron, nuestros padres, Moisés les dio a nuestros padres maná, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, no,
Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Porque Jesús le está diciendo, el verdadero pan que descendió del cielo soy yo, les está diciendo Jesús. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Él es el maná con mayúsculas, ¿verdad? Pan del cielo, sustento del cielo. Entonces, quien sustentó al pueblo durante ese tiempo fue Cristo mismo. ¿Quién sustenta a su iglesia en este tiempo, hermanos? ¿Quién sustenta a su pueblo en este tiempo? Cristo mismo. Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está esa palabra que ha salido de la boca de Dios. Él sustenta a su pueblo, sustenta a su iglesia por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Él iría delante de ellos para protegerlos durante el camino. Primero, para protegerlos de los elementos naturales en el desierto. ¿Cómo qué? Como el calor diurno y el frío nocturno. Los que conocen el desierto o han leído sobre el desierto, sobre el clima extremoso en el desierto, saben muy bien que de día las temperaturas se elevan muchísimo. 52, 58 grados, ¿cuántos tuvimos esta semana? Aquí mismo en Tijuana, en Mexicali, 52, no sé cuántos grados, ¿verdad? Pero, y de noche baja la temperatura. Son climas extremos. Ahora imagínense allá en el desierto del Sinaí, con mucho más razón. Pero el ángel de Jehová que iba delante de ellos, es por decirlo delante de ellos, porque decir que él vaya y el pueblo acá, no, delante de ellos, que él es el que iba, como dirían por ahí, marcando la ruta, él es el que iba abriendo camino, por así decirlo, ahuyentando a los enemigos, porque había grupos en aquellos lugares que se dedicaban a asaltar a los viajeros. Había pueblos que vivían de la rapiña. Pero el ángel de Jehová iba preparando el camino para que su pueblo pudiera llegar a la tierra prometida. Primero lo iba a proteger de los elementos naturales como el calor, como el frío. ¿Cómo? De día con una columna de nube. Imagínense que, no sé si alguna vez usted ha estado así, como dicen, bajo los candentes rayos del sol y dice, ay, aunque sea una nubecita se pusiera. Y a veces pasa. A veces Dios es tan bueno que nos pone una nube ahí, ¿verdad? Pero aquí era una nube que durante el día estaba protegiendo al pueblo de Israel, bajo la nube, protegidos de los candentes rayos del sol. Muchos dicen, ay, eso es mucho, muy maravilloso eso. Bueno, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y de noche que cuando baja la temperatura, ellos tenían una temperatura agradable. ¿Por qué? Porque ahí estaba la columna, esa que era columna de nube de día, de noche era una columna de fuego, dándoles calor y dándoles luz. ¿Quién hacía esto? El ángel de Jehová, Cristo mismo. Y cuando estaba preparando el tema y estaba yo reflexionando sobre esto, me acordé del Salmo 121. Se me vino a la mente el Salmo 121, donde dice que le dice a Dios a su pueblo, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, dice, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero, dice.
ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. O sea, Él es el que te está protegiendo. Y por eso en la portada del boletín viene ese texto de Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, dice, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. ¿Y quién es el que nos guarda? Jesucristo mismo. No os dejaré huérfanos, le dijo a sus discípulos, vendré a vosotros. Y ha venido a nosotros por medio de su Espíritu Santo. También iba a protegernos de los enemigos o agresores. Éxodo 23, versículo 22. Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Pero esto solamente va a ser posible, dice Dios, si oyes la voz de mi ángel. Si oyes, si obedeces la voz de mi ángel, entonces yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Voy a ser amigo de tus amigos, es lo que está diciendo. Voy a bendecir a los que te bendigan, dice el Señor. Y esto, hermanos, se lo dijo a Abraham también. Allá en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vean cómo hay esa continuidad, cómo ese pacto que hizo con Abraham tiene seguimiento de parte de Dios, con Abraham, con Isaac, con Jacob, luego con Israel, y luego con sus profetas, con sus discípulos, con nosotros ahora también, hermanos. Es un solo pacto, el pacto de gracia que corre a través de toda la Escritura. Hay quienes ven como que ya nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, en cierta medida esto es cierto, es real, pero hermanos, siempre aún bajo la ley había la gracia de Dios. De hecho, nadie aún en el Antiguo Testamento se justificó por la ley, sino por la gracia de Dios, por creerle a Dios. Así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia cuando todavía no existía la ley, porque la ley vino 430 años después, dice Pablo allá a los Gálatas. Pues Abraham fue justificado por la gracia de Dios, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y tú, hermano y hermana, ¿por qué hemos sido justificados? ¿Porque somos buena gente? ¿Porque somos mejores que todos los demás? No, por la gracia de Dios también, porque le hemos creído a Dios, porque hemos creído en Cristo, nada más por eso. Por eso hemos sido justificados, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Pero si en verdad le oyes su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y a Abraham le dice allá en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto se cumplió, hermanos, con
Jesucristo, quien de alguna manera era descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús venía de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era hijo de Jacob. Y Jacob era hijo de Isaac. E Isaac era hijo de Abraham. Y entonces esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham se cumple plenamente, totalmente en su descendiente Jesucristo. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le está diciendo Dios a Abraham. Y le está diciendo, voy a bendecirte. Y tú mismo, dice, vas a ser bendición. Hermano, y esto está vigente. Está vigente para nosotros, está vigente para ti, para mí. Dios nos ha bendecido y podemos ser de bendición también. Y Dios dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan yo voy a maldecir. Yo, como diciendo, yo voy a ser amigo de tus amigos y voy a constituirme enemigo de tus enemigos. Así es que ay de nuestros enemigos. Más vale que sean nuestros amigos. Más vale que sean amigos de Dios, porque si no, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso, hermano, tenemos la responsabilidad de orar aún por nuestros enemigos. Jesús lo dijo que debemos amar aún a nuestros enemigos, que debemos orar por los que nos ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, están expuestos a la ira de Dios. Por eso debemos orar para que Dios tenga misericordia de ellos, no pasándole por alto sus pecados, sino que Dios tenga misericordia de ellos para que reconozcan su pecado, para que reconozcan sus faltas, se arrepientan y le pidan perdón a Dios y de esa manera escapen del juicio de Dios. De esa manera es que Dios va a tener misericordia de ellos. De esa manera queremos que Dios tenga misericordia de ellos. También el ángel de Jehová los introduciría a la tierra prometida. Versículo 23 de Éxodo, capítulo 23, versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, del jereseo, a los cuales yo haré destruir. Hermanos, aquí Dios está prometiéndole a su pueblo que no los iba a dejar a mitad del camino, que los iba a introducir a la tierra prometida, que el ángel, para eso Dios había enviado su ángel para que fuera delante y los introdujera a la tierra prometida. Y es Dios quien se iba a encargar de preparar esa tierra, ese territorio. Dice, yo los destruiré, yo los alejaré de ti, le está diciendo el Señor. Aquí, hermanos, es algo que debemos todavía de considerar. Israel actual debería considerar esto, que no son ellos los que deberían de expulsar a sus enemigos, que es Dios quien lo va a hacer, que es Dios quien lo puede hacer, pero siempre y cuando ellos sean fieles a Dios, siempre y cuando ellos hagan caso a la voz de Dios, a los mandamientos de Dios, siempre y cuando ellos se vuelvan a Dios de todo su corazón. Ahí está ese texto que nosotros repetimos: si se humillare mi pueblo, Dios lo dice, si se humillare mi pueblo, está hablando del pueblo de Israel de ese tiempo, pero le está hablando también al pueblo de Israel de ahora. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. La pregunta es, ¿Israel estará invocando el nombre de Dios? ¿Estará invocando el nombre de Yahvé? ¿Estará invocando el nombre de Jesús? ¿El nombre de Yeshua o Yahshua como dicen algunos?
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces dice, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, y libraré su tierra. Ahí está el secreto, ahí está la clave. Pero tristemente, en lugar de invocar a Yahvé, en lugar de invocar a Yahshua, están invocando a países, están invocando a hombres, a los hombres. Y la Biblia también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra ayuda y nuestro escudo, dice, es Jehová Dios. Por eso dice, casa de Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. La clave está en confiar en Jehová, en confiar en Yahvé. En Cristo tenemos entrada a la presencia del Padre. Fue Cristo, fue el ángel de Jehová quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero recuerden, hermanos, que aún la tierra prometida es tipo de la tierra que Dios ha prometido a su iglesia, al pueblo de Israel, a su iglesia, también a los gentiles. La iglesia, recuerden, hermanos, nada más como un repaso, está constituida por judíos y gentiles, por descendientes de Abraham, creyentes, y gentiles creyentes. Jesús ha venido a derribar la pared intermedia de separación y ha formado de ambos pueblos un solo pueblo. Y por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, ¿qué? Y también al griego, al judío primeramente y también al gentil. La única manera de que tanto el judío como el gentil sean justificados, sean salvos, es por medio de la fe en Cristo. No hay otra manera. Por eso Pedro les decía, ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. En nombre de Jesucristo, en nombre de Jesús. Por eso Él nos introduce, así como introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, ahora nos introduce a la patria celestial, nos introduce a la presencia del Padre. Allá en Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19, dice Efesios 2, 18 y 19, porque por medio de Él, los unos y los otros, ¿quiénes son los unos y los otros? ¿De quién está hablando aquí? De los judíos y los gentiles. De eso trata el capítulo 2 de Efesios. Estaba yo diciendo que Él derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Y por eso dice, versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ahora conciudadanos de los patriarcas, somos conciudadanos de los profetas, somos conciudadanos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahora formamos un solo pueblo. Y es por medio de Cristo que es posible. Él nos ha introducido en la familia de Dios. Y en Hebreos capítulo 9, por favor vamos a buscar Hebreos capítulo 9,
versículo 15 y versículo 24. Dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador, está hablando de Cristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y el versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es primicias de los salvos. O sea, Él entra, igual que el ángel de Jehová iba delante del pueblo de Israel para introducirlos a la tierra prometida, ahora Cristo ha ido delante de nosotros y ha entrado a la presencia del Padre, ha entrado a la gloria eterna. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar también. Por eso dice, irá delante de ustedes. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, habla precisamente, cuando habla de la resurrección, dice que Cristo es primicia de los que durmieron. O sea, Él es el primero de los que hemos de resucitar. Él ya ha resucitado primero. Y de esa manera nos garantiza nuestra resurrección, pero no solamente nuestra resurrección, sino también nuestra entrada a la presencia del Padre. Él los bendecirá. Dice el versículo 25 y 26 de Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 25 y 26 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Cómo va a bendecirles el ángel de Jehová? Dándoles comida y agua. Entonces, yo voy a bendecir tu pan y tu agua. Él va a proveernos de comida y de bebida. Va a protegerles de enfermedades. Dirán, bueno, y entonces, ¿a poco no se enfermaban el pueblo de Israel? Sí, sí se enfermaban. Pero de alguna manera Dios los protegía. Dios fortalecía su sistema inmune, de tal manera que, considerando que 2,5 millones de gente ahí en cierta medida habitando en un reducido espacio, una tienda tras otra, junto a otra. Imagínense, no sé aquí en Tijuana cuántos millones sean, como 2,5 millones también, más o menos, considerando las comunidades cercanas. Ahora imagínense 2,5 millones de gente en el desierto, sin los servicios públicos. Alguien diría, pues un poco de enfermedades ahí. Pues sí, naturalmente hubiera sido un poco de infección, aquello, un focote de infección, pero Dios los preservó, les dio indicaciones. Fíjense, por eso digo que hay cosas que todavía, ¿qué les decía? Cuando vayan al baño, así, cuando vayan al baño a hacer popó, llévense una varita y escarben y ahí hagan, y luego tápenla. ¿No? Eso Dios les indicó hace, ¿qué? 3,500 años. Hace 3,500 años. Pero ¿qué hacen en algunas comunidades? No, se van y ahí al aire libre, como dicen por ahí, de aguilita. O sea, Dios dio indicaciones precisas a su pueblo para que, sí, yo te voy a preservar de enfermedades, pero
también tienes que hacer tu parte, tienes que tomar medidas preventivas. Cuando le salía una manchita, una ronchita por ahí, tienes que ir ante el sacerdote para que te revise. No había, los sacerdotes lo hacían de médicos. Tenían que revisar a ver qué era. Y ellos decían, es una ronchita. No, eso es algo peligroso, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que aislarte. Y después de tanto tiempo, ven otra vez para revisarte a ver cómo vas. Sí. Pero de alguna manera Dios estaba fortaleciendo su sistema inmune de su pueblo. Se cumple esa promesa. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Dios iba a hacer de su pueblo fructíferos. Mujeres fructíferas, hombres fructíferos, porque no siempre la mujer es la estéril, a veces el hombre es el estéril. Y Dios está diciendo, no habrá mujer estéril, y por supuesto, hombre estéril entre ustedes. Y algo importante, al final del versículo 26, y yo completaré el número de tus días. ¿Qué quiere decir esto? No te vas a morir antes de tiempo. En ese tiempo el promedio de vida, por decirlo así, era muy corto. Por cuestiones de enfermedades, por cuestiones de guerras, vivían muy poco. Los hombres sobre todo, vivían muy poco. Con el tiempo ha ido aumentando el promedio de vida. Ahorita, por ejemplo, el promedio de vida, al menos en nuestro país, es de unos 75 años. Y la Biblia dice, los más robustos son 80. Y con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volando, dice la Escritura. Pero Dios está diciendo, no van a morir jóvenes. No van a morir antes de tiempo. Yo voy a hacer que cumplan sus días. Y nosotros sabemos de antemano que nadie se muere antes de tiempo. Ni antes ni después. Es justo en el tiempo que Dios ha determinado. Pero a veces el hombre busca su propio mal. El hombre mismo busca peligros. Yo veo, hermanos, cómo ahora se practican deportes extremos. Y dice, o sea, sí, es de admirar lo que logran esos hombres y esas mujeres en esos deportes extremos. Pero muchos han perdido la vida. Y yo en lo personal considero que están atentando en contra de su vida. Yo en lo personal no practicaría ningún deporte extremo. Y menos ahora. Pero la responsabilidad nuestra, hermanos, es tener cuidado, cuidar nuestra vida, no exponernos al peligro en vano. Hay quienes les gusta exponerse al peligro, dicen, con adrenalina. Yo estoy convencido que a Dios no le agrada eso, que el hombre o la mujer se exponga al peligro solamente por la adrenalina. Debemos tener cuidado y Dios va a cuidarnos también, por supuesto. Y ya, hermanos, quiero terminar nada más recordándoles, lean el Salmo 23, por cuestión de tiempo, otra vez, lean el Salmo 23. Y ahí donde dice Jehová es mi pastor, póngale Jesús es mi pastor. Y en lugar de decir nada me faltará, como nada me falta. Y por supuesto nada nos va a faltar. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Dios lo ha prometido y Dios es fiel y Dios cumple. Pero nosotros también tenemos que cumplir nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer. Obedecer. Si obedeces hoy, su voz es no bendecida. Amén.